Gracias a todos por la asistencia, a todos los estudiantes que os habéis unido. Ya sabéis, esta es una iniciativa de la Facultad de Medicina apoyada por el programa de doctorado de Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica. Quería hacer un pequeño comentario. Algunos de vosotros habéis preguntado cómo vamos a certificar la asistencia a este acto. Estamos discutiéndolo en la comisión académica, pero os anticipo, os mandaremos un email informativo en el que probablemente simplemente con que vuestro director de tesis avale que habéis asistido a estas sesiones será suficiente y podréis incorporarlas entre las actividades del DAD. Bueno, como os digo, lo confirmaremos cuando sea seguro, pero os anticipo esta información. Bueno, y por otro lado, quería, por supuesto, darle las gracias al doctor Miguel Ángel Idoate por dar un paso adelante y participar en esta sesión que vamos a tener hoy. Bueno, es un investigador de primer nivel en el área de inmunooncología y neurooncología y, como digo, sinceramente darle las gracias por animarse a participar en la sesión. Le doy sin más la palabra a Gonzalo, que hará la introducción oportuna del ponente invitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor vicedecano. Pues nada, para mí es un placer literalmente poder presentar al ponente de hoy, porque tiene un nivel investigador y un nivel como docente enorme. Estamos hablando del doctor Miguel Ángel Idoate, que se ha incorporado recientemente a nuestra universidad, proveniente de su Pamplona natal, tras acceder por oposición a la plaza de profesor titular de Anatomía Patológica de la Universidad de Sevilla, adscrito al Departamento de Citología, Histología Normal y Patológica y vinculado al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena. El profesor Idoate acredita una dilatada y productiva trayectoria científica, asistencial, docente y de gestión de la investigación que ha desempeñado previamente en el Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Universitaria de Navarra, del que fue director en el Departamento Interfacultativo de Patología, Anatomía y Fisiología, del que fue su director, y en el Centro de Investigación Médica Aplicada. Todo ello en la Universidad de Navarra. Además, cuenta como aval las numerosas publicaciones científicas de muy alto factor de impacto y comunicaciones científicas presentadas a diferentes congresos, sobre todo de ámbito internacional. Su investigación ha sido muy amplia y se ha centrado en diversos aspectos de su especialidad, pero especialmente en el área de la inmunooncología y de la neurooncología. Es actualmente director de la Revista Española de Patología, miembro del panel de expertos de la Agencia de la NECA, evaluador de proyectos de la Agencia Ministerial, representante español en la Conferencia Europea de Sociedades de Neuropatología y miembro de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Cuenta debido a su amplia experiencia investigadora, pues cuenta con 5 sesenios de investigación reconocidos por la CNEAI y ha obtenido la consideración de investigación avanzada por la Agencia Catalana. De hecho, tiene la distinción por la Universidad de Navarra por todos sus méritos docentes y de investigación, con lo cual creo que es un gran fichaje para nuestra Facultad de Medicina, para la investigación en Andalucía, y estoy convencido de que vamos a disfrutar muchísimo con la charla que nos va a presentar a continuación. No quiero aburrir a todos nuestros alumnos, doy paso al profesor Idoate. Por favor, profesor, como usted quiera. Muchas gracias por la presentación. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, perfectamente. Muchas gracias. Y gracias por la presentación de ambos, José Manuel, Gonzalo, con todo el detalle de haberlo preparado y haberme permitido que los alumnos conozcan quién les está hablando. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Sevilla, que es mi universidad ahora y a la que le debo tanto. Desde mi llegada, todo más que agradecer a todos lo que esta gran acogida que esta ciudad y esta universidad me han dado. Le he dado muchas vueltas a esta presentación que he titulado Actualización en Inmunooncología y cómo puedes contribuir a su avance. Cuando la Facultad de Medicina ofreció la posibilidad de desarrollar una serie de conferencias, yo ofrecí esta
pensando que sería de utilidad para los investigadores y que además conseguiría animarles a la investigación que es dura, al mismo tiempo es fuente de grandes satisfacciones. El crear nunca ha sido fácil, pero esa es una gran oportunidad que se brinda a los investigadores en general, biomédicos, o estoy hablando, médicos, biomédicos. Es una gran suerte estar por eso en esta posición. Bueno, a esta conferencia le he dado muchas vueltas. Creo que me ha vuelto loco. Nunca me había contado una conferencia que tuviera que dar a la que la he tomado, la he eliminado, le he dado vueltas, como quien coge papeles y los escribe y los tira. Y al final, pues, entre unas y otras, pues, ha quedado lo que vais a poder ver. No quería que fuera demasiado analítica, tampoco demasiado superficial, no quería que se viera como una charla parcial, quería que fuera sintética. Todo eso efectivamente es complicado. Por eso es complicado para mí, igual para otros es más sencillo. La inmunología es un campo de la ciencia muy activo, con enormes conexiones con la industria farmacéutica, con la medicina, naturalmente con el paciente, que es al que nos debemos, ¿verdad? Toda la investigación que está haciendo inmunología es totalmente subyugante. Luego también me ha preocupado pues, que los estudiantes, quien me escucha, pues claro, pues es un grupo, yo imagino, muy heterogéneo, ¿no? Médicos, biomédicos, con diferentes proyectos de investigación que estarán ya pensando y claro, que les da satisfacción a todos, pues no sé si va a ser fácil. Dicho todo esto, creo que ya estoy bastante justificado y lo que salga, Dios dirá. Bueno, el guión de la charla es, bueno, intenta abordar lo que es una actualización en la inmunología. Para eso tenemos que ir avanzando, en primer lugar, en sumergirnos en qué es el tumor. El tumor es una construcción que hace la naturaleza enferma, una construcción que nos asombra, nos admira y naturalmente que entraremos a ver el infiltrado inmune, a ver sus constituyentes y naturalmente asombrarnos. Porque realmente el científico que no se asombra, mal científico es, se asombra y se da cuenta de que aquello le supera. Veremos un infiltrado inmune que lo veremos ahí perfectamente, pero surgirá la duda si este infiltrado inmune que está presente realmente está armado o está desarmado. Es un ejército desarmado, quizás lo que estamos viendo. Avanzaremos en aspectos metodológicos, al mismo tiempo que tratamos de buscar biomarcadores, unos biomarcadores que sean relevantes, marcadores inmunes. ¿Relevantes para qué? Pues para prever el comportamiento del cáncer, para saber aspectos pronósticos, para predecir qué inmunoterapia le tenemos que dar al paciente y, naturalmente, también puede ayudarnos a correlacionar con la respuesta a la quimioterapia. Bueno, también avanzaremos en la inmunogenicidad del tumor a través de estudios genómicos. Habrá que ver si el tumor no es inmunógeno, poco podemos hacer. Habrá que volverlo inmunógeno. No solamente ese ejército desarmado, que así es como lo veo yo, armarlo, sino también tenemos que intentar dar a ese tumor, a ese cáncer, darle inmunogenicidad. Y haremos estimaciones, y haremos cuantificaciones, y estaremos en aspectos metodológicos. Permítame que aquí haga algunos aspectos que a unos les puede interesar más y a otros menos en lo que a metodología se refiere. Y, bueno, naturalmente, pues hablaremos de inestabilidad de microsatélites y de carga mutacional tumoral. Por último, unos consejos a estos nobles investigadores que tanto van a hacer por la ciencia y unas conclusiones al final, si me lo permitís. Bueno, realmente asombrarnos. Fijémonos en esta paciente que afecta de cáncer de mama, que fue sometida a tratamiento con vacunas. Bien, ahí está el tumor, yo creo que se ve el puntero. Se ve el tumor aquí, en la mama. Fíjense cómo después del tratamiento el tumor ha desaparecido, como consecuencia de un tipo de inmunoterapia que son vacunas de células dendríticas autólogas. El tumor estaba presente y los patólogos, mis colegas patólogos, algunos de los cuales supongo que me están escuchando, y a otros colegas míos de mi departamento. Aquí está el tumor, visualizable con sus cordones tumorales, y observamos que hay un infiltrado que es distinto. Este va a ser el infiltrado inflamatorio inmune. Veamos qué ocurre después cuando el patólogo estudia concienzudamente este
la extirpación, naturalmente, del tejido mamario donde estaba el tumor. No hay ni rastro de él, ha desaparecido del todo. Y este asombro surge naturalmente cuando vemos que la inmunoterapia, en sus diferentes modalidades, se habló ya de las vacunas, pero tiene muchas más. Fíjese qué explosión hay de fármacos de inmunoterapia a partir de 2015. Está el nivolumab un poquito antes y empieza a surgir una gran variedad de anticuerpos monoclonales humanizados como tratamiento de moléculas de interacción celular entre el infiltrado inmune y las células tumorales, tratar moléculas con la idea de activar las células. Todo esto enorme desarrollo, gracias a la industria farmacéutica, ha tenido como objeto desbloquear a esos linfocitos que estaban exhaustos, anérgicos, como alguien que hace un maratón y ya no puede más. Había que darles oxígeno. Y efectivamente estos fármacos, estos anticuerpos monoclonales han sido muy eficaces, como se ha ido demostrando. Ya se ve que de ser muy pocos ha ido aumentando y ya no van a caber ya en lo que es la diapositiva, porque el desarrollo es abrumador. Pero, como os decía, hay que meterse en el tumor. Quien no conoce el tumor, es imposible que investigue, porque no se puede funcionar con ideas, con abstracciones, hay que funcionar con realidades. Y la realidad que tenemos aquí es la de unas células tumorales formando cordones cohesivos. Estas son unas células atípicas. Este es un estroma que le acompaña, que es rico en colágeno. Y tenemos aquí, en esta zona más que en otras, aunque está extendido por todo el infiltrado por todo el estroma, la presencia de lo que llamaríamos de las células inmunes, la respuesta inmune antitumoral. Bien, pues permitidme que nos acerquemos más todavía y veamos este infiltrado, que vemos que es de células mononucleadas. Cualquiera que esté viendo esto sabe que, en principio, la mayor parte del componente son linfocitos. Habrá que ir estudiando meticulosamente y analizándolos y que acabe que también cuantificándolos. Hay más elementos, no cabe duda, pero el que destaca es esto. Y luego observamos que están en este estroma y unos linfocitos que están muy en contacto con las células tumorales. Por lo tanto, la proximidad a la célula tumoral es importante. Hay células células linfocitos, para que ejerzan su efecto antitumoral, tienen que estar en estrecho contacto, cara a cara. Diríamos brazo con brazo. Y cuando uno entra en ese infiltrado que nos parecía que era más sencillo, se da cuenta que es más complicado de lo que parece. Mediante la inmunohistoquímica, que es una técnica que permite ver proteínas y a la que estamos enormemente agradecidos a esta técnica y a sus descubridores, encontramos que se puede identificar dentro de ese infiltrado células T mediante el marcador CD3. Vemos que hay células CD8, ¿verdad? Muy importantes, son células efectoras. Células CD4, células cooperadoras, también se las podemos identificar. Ya se ve que lo que antes era muy sencillo empieza a complicarse un poco más, ¿no? Vemos también en algunos linfocitos que expresan la molécula CD137. Luego, estas células tienen moléculas activadoras. Y también vemos que hay otros linfocitos menos, que son linfocitos T citotóxicos, que se marcan con TIA1. Y también vemos, asombroso, una gran cantidad de células que no nos parecía antes y que son macrófagos. Una enorme variedad del componente ya está a la vista. Entonces la pregunta, ya nos metemos en aspectos metodológicos, porque para poder avanzar, cada duda cabe que hay que utilizar metodologías, porque ya vemos que hay una complejidad. ¿Cómo hacemos para evaluar este inmunofenotipo tumoral? ¿Qué haríais vosotros? Voy a apoyarme en esta diapositiva, que es del doctor Kurt Schalper, inmunooncólogo muy prestigioso, trabaja en la Universidad de Yale y amigo mío. Esta diapositiva nos divide a los biomarcadores de inmunoterapia en cáncer en dos tipos. Marcadores fenotípicos y marcadores genómicos. Hay una variedad, fíjense que tenemos ahí, pues unos están ya enmarcados, se ve que luego voy a tratar de ellos. Moléculas como PDL1, los llamados células TILs, muy importantes. Luego veremos que hay una serie de sustancias como interleuquinas, interleuquina 8. Pasaremos a hablar naturalmente de una de ellas. Vamos ahora a continuar con los marcadores genómicos. Ahí está
la inestabilidad de microsatélites y la carga mutacional tumoral. Luego hay otros marcadores más. Entre ellos destacaría uno que está un poco al final, que es la clonalidad del receptor de la célula T. Clonalidad beta del receptor de la célula T. De estos marcadores, bueno, ¿cuáles en la práctica han demostrado ser útiles? Pues han demostrado ser útiles los que están enmarcados. Por tanto, fenotípicos 2, PDL1, células TILS. Marcadores genómicos 2, inestabilidad de microsatélites, carga mutacional tumoral. Y de estos, ¿cuáles ha aprobado la FDA como biomarcadores para su aplicación clínica? Es que lo estamos ya utilizando, están ya validados, por tanto. Y son 3. PDL1, una determinada metodología que ahí aparece, inestabilidad de microsatélites y carga mutacional tumoral. Cuando partimos de lo que es importante para luego ver otros aspectos. Bueno, a mí el que más me importa, a mí como patólogo, es las células TILS. Las células TILS presentes en la respuesta inmune tumoral. Porque uno lo está viendo y ve qué posición ocupan y ve cuántas son y puede hacer una enorme cantidad de suposiciones, de hipótesis de trabajo. Bueno, en esta diapositiva se puede ver perfectamente la célula CD8 muy bien puesta en el centro, es la célula efectora más importante. Establece en relación con otras muchas células. Naturalmente tenemos aquí la relación con macrófagos, la relación con células dendríticas, macrófagos y células dendríticas son células presentadoras de antígenos, tenemos relación naturalmente con endotelio y fibroblasto, naturalmente relación con las células tumorales, no olvidemos que la célula T es una célula antitumoral y naturalmente vemos también con las células CD4. Bueno, ¿qué más hay aparte de estas unidades que llamamos morfofuncionales? Pues la unidad entre el CD8 y la célula presentadora de antígeno y el macrófago. Luego tenemos otra unidad que sería la interacción CD8 con la célula tumoral. Bien, hay citoquinas, interferón gamma, tan importante. También encontramos expresión de moléculas para la interacción celular, que luego van a aparecer, porque hay mucha molécula aquí por medio, efectivamente, y habrá que ver cómo las ordenamos, porque si no, lo que hay es confusión, no hay claridad. Vamos a intentar poner claridad, pero ya centrándonos en que la CD8 es muy importante, la célula CD8 es muy importante, y su relación con el macrófago, que yo voy a hablar de eso, y la relación con la célula tumoral. Es lo que más me interesa en este sentido. Bueno, pues hagamos lo siguiente. Vamos a distribuir las células TILS, que claro, que por cierto no he dicho que son células TILS. Células TILS, los TILS se denomina en término anglosajón, siglas anglosajonas, a linfocitos infiltrantes de tumor. Linfocitos infiltrantes de tumor. Claro, uno piensa eso y dice, pero lo que hay debajo no son linfocitos, hay muchas más cosas. Efectivamente, porque el término TILS, que eran linfocitos, pasó a ser todas aquellas células inmunes que infiltran el tumor. Por tanto, vamos a aplicarlo en ese sentido, porque de hecho es más cómodo y más rápido de referirnos a todas y tener que andar nombrándolas. Pongamos a la izquierda aquellas células inmunes que eliminan células tumorales. Las células CD8, las células CD3, TH1, naturalmente, los macrófagos M1. El macrófago que hemos visto antes se convierte ahora en 2. El M1 es un macrófago que elimina células tumorales y las células de inmunidad innata. Por tanto, ahí están los neutrófilos, están las células NK. Pasamos a la parte de la derecha. Nos quedamos asombrados otra vez. Son células que facilitan el crecimiento tumoral. Son las células T reguladoras, COSP3, tienen una función fisiológica, no cabe duda, pero en el contexto tumoral facilitan el crecimiento porque bloquean el infiltrado inmune. Y tenemos las células TH2. Las TH2 van a bloquear. Y los macrófagos M2 van a proteger al tumor. Yo suelo decir a mis alumnos, ellos saben la importancia que yo doy al macrófago M2 y a la célula TH2, porque en la normalidad, los macrófagos M2 lo que hacen es ayudan a reparar, reparar los efectos de una lesión, por ejemplo, de una inflamación lesiva. Claro, el M2, en su función, en su producción de factores de crecimiento, facilita el crecimiento
de las células tumorales. Entonces, ya sabemos que hay varias células tumorales, unas buenas, otras malas, pero no basta con verlas, hay que cuantificarlas. Por lo tanto, hay que entrar en densidad. La densidad es muy importante. Ya no estamos en la época en que la densidad se medía, o no debía ser, vamos, se medía por cruces. Pues muchas, pocas, no sé, pues pocas, moderadas o muchas. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Hay que cuantificar. La patología tiene que cuantificar para poder establecer correlaciones entre diferentes parámetros. Y tiene que obtener parámetros pronósticos. No lo puede hacer manejando cantidades que no son numéricas, de una manera cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, para poder establecer la respuesta de inmunoterapia. Yo voy a mostrar aquí, a continuación, 3 biomarcadores que están validados en la práctica clínica. Uno, el linfocitos TCD3, como un biomarcador pronóstico independiente en cáncer de colon, de valor superior al llamado TNM, tumor, ganglios, metástasis, al clásico TNM, que es el más poderoso que tenemos para la práctica clínica. Otro marcador son linfocitos CD8, la cantidad de linfocitos CD8 como biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia y a la quimioterapia, y además biomarcador pronóstico en cáncer de mama. Por último, el que he dicho que está validado, pues no está validado. Está muy... no está validado para la práctica clínica, quiero decir, pero sí que es un marcador relevante y el que yo he trabajado de manera... nuestro equipo ha trabajado de manera especial. Y es la cantidad de macrófagos M2 en el cáncer cerebral. Ahí hablaremos del glioblastoma, donde se convierte el M2 en un biomarcador pronóstico independiente. Pero no solamente el que sea un marcador pronóstico independiente, sino que veréis las relaciones que hay entre ellos. Entonces, ¿cómo estimamos la densidad de las células TALE en el tumor? Bueno, me han dicho los organizadores que no estaría nada mal que se hiciera énfasis en algunos aspectos metodológicos. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, sin entrar en detalles, porque además probablemente nos perderíamos todos. La densidad de células TILs en el tumor, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Teñimos una preparación con hematosina y osina y vemos de una manera subjetiva cuántas hay. Y si utilizamos algunos patrones de referencia que nos digan, pues mire, según viendo lo que usted ve en esta tinción, pues esto, según el patrón de referencia, es un 10%, esto es un 20%, esto es un 40%. Es una manera de poder llegar. Y se está utilizando. Otro es el análisis digital, ya mediante ordenadores, con programas informáticos, para valorar la expresión por separado de varios marcadores. Y por último, el análisis digital, igualmente, pero bioinformático, esto también hemos trabajado, para la expresión simultánea a la vez de múltiples marcadores por técnicas de múltiples citometría de masas. Es decir, ya no estamos mirando un marcador o varios de manera independiente, sino todos a la vez. Y otra manera de valorar es, naturalmente, esto hemos trabajado menos, aunque estamos en contacto en un estudio de proyecto de cáncer de mama con el Hospital MD Anderson de Houston, doctor Vistuba, para valorar estimar la actividad de los genes implicados en la respuesta inmune. Ver en qué medida están transcribiendo qué genes y cuánta cantidad de gen se está transcribiendo. Las técnicas de NanoString, en este sentido, son unas técnicas muy valorables. No disponen de esa técnica muchos centros para poder llevarlo a cabo. Vamos con la primera, muy sencillo. Pues tenemos hematosina y osina y, efectivamente, queremos saber cuánta densidad de infiltrado inmune, en especial linfocitos T, como enseñaba antes, pero sin caracterizarlos, hay en el tumor. Se valora únicamente el infiltrado estromal, solo el estromal, no el que estaba en contacto con las células epiteliales, no, solamente el que está en el estroma, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mire usted que hay aquí, veréis que hay aquí unas referencias que van pues de poco a mucho y dice, oye, pues si tengo algo parecido a esto, pues ya sé qué porcentaje hay, ¿de acuerdo? Esto es lo que parece un poco tan sencillo, esto es un trabajo realmente de consenso, de acuerdos, donde han trabajado mucho el grupo internacional de células TILs en cáncer de mama. Es decir, hay un grupo internacional dedicado a esto, para poder validar y poder hacer que en clínica se pueda estimar el infiltrado inmune. A alguien le parecerá poco, efectivamente, parecerá poco, pero las cosas que son muy complicadas no se llevan a cabo. Hay que hacerlas sencillas y, naturalmente, validarlas. Pero veamos otro aspecto. Ya estamos en análisis digital. El doctor Galón, de París,
al que tengo el gusto de conocer, obtuvo un biomarcador de células inmunes que se ha demostrado de gran valor pronóstico. Y lo que hizo fue un análisis digital, ¿vale? Y entonces consideró dos tipos de células según su posición en el infiltrado. Las que eran llamadas intratumorales y las que estaban en el margen invasivo, o sea, en el frente de crecimiento del tumor. Como es como un ejército que va creciendo, que se va extendiendo, pues el borde de ese ejército, el que se enfrenta, el que está más alejado del centro, valora cuántas células inmunes hay en esa parte periférica del tumor, y también valora las que hay en el centro. Bien, con estos estudios, como digo, obtuvo un marcador biomarcador de células TILs que fue un hito internacional. Lo ha publicado y lo llamó Immunoscore. Él acuñó el término Immunoscore. Bueno, efectivamente, tiñe las células tumorales con citoqueratinas y tiñe las células linfoides con un marcador CD3. El análisis digital obtiene números y los números le permiten obtener gráficas. Gráficas, como digo, de números obtenidos por análisis digital. Por lo tanto, ahí no hacemos una valoración por porcentajes, sino una valoración naturalmente muy ajustada. Y efectivamente estudió el linfocito T, estudia el CD3 y lo ve en el centro del tumor y se establecen gráficas de si hay mucho o hay poco. Y también en la periferia del tumor, si hay mucho o hay poco. Y luego hizo una combinación tanto de centro como de periferia o margen invasivo y aún las diferencias entre ellos fueron mayores. ¿Qué diferencias hay? Las diferencias en supervivencia de los pacientes están ligado a la cantidad de linfocitos T que tiene el tumor. Si hay muchas, tanto en el centro como en la periferia, va mucho mejor que si hay pocas. O sea que de tanto que estudiamos marcadores y marcadores, resulta que este marcador, el infiltrado inmune, se convierte en un marcador relevante, independiente, pronóstico. Y como luego les voy a mostrar, a mí me pareció, en ese momento me pareció increíble, me costó aceptarlo. Que este marcador tuviera más potencia que los marcadores TNM que utilizamos diariamente. Pues bien, efectivamente establece una comparativa naturalmente, entre los hallazgos histopatológicos del tumor y observa efectivamente que tanto el CD3 como otro marcador que también utiliza, que es el CD45, CD45-ROC, que son células T memoria, tanto en el CD3 como el CD45, vemos que si hay una alta densidad de estos marcadores, el pronóstico de los pacientes es un pronóstico relativamente bueno respecto a aquellos. ¿Pacientes de qué? Pacientes afectos de cáncer de colon, cáncer colorectal. Por tanto, este marcador es superior al marcador tradicional de estadiaje de cáncer de colon. Bueno, por parte, nuestro grupo pues, ha utilizado también análisis digital, en este caso mediante un soft que es el ACIS 3, ACIS tercera generación, y para el estudio de cáncer de mama y el glioblastoma. ¿Cómo se hace esto? Teñimos el tumor con el marcador que queramos valorar. Pongamos CD3 y elegimos el área de interés. Eso se llama segmentar. Una selección de interés, como sabemos que las células que están marcadas tienen un cromógeno que es marrón, mediante análisis digital, estas preparaciones que están ya escaneadas, vemos que ese cómputo de píxeles marrón nos va a dar una serie de valores numéricos. ¿Vale? Lo marrón lo vamos a enfrentar a toda el área, a toda la superficie estudiada, calculada también desde el punto de vista digital. Área estromal calculada. Hacemos un ratio entre uno y otro y lo pasamos a porcentaje. De esta manera tenemos datos numéricos perfectamente establecidos con sus medias, sus rangos, pero ya no son datos que sean estimaciones subjetivas, son datos naturalmente objetivos. De esta manera hemos podido ver cómo en cáncer de mama, este es un trabajo que está a punto de ser publicado, que está ya comunicado, es como la cuantificación de la densidad de CD8 mediante análisis digital en la biopsia diagnóstica del paciente nos ayuda a prever
qué pacientes van a responder a las vacunas, tomando como referencia un control que son aquellos pacientes que reciben quimioterapia convencional. Sabemos ahora que cuando el infiltrado celular por análisis digital es de un 4%, hemos convertido los números efectivamente en un 4%, pero partiendo de una base de datos amplia, sabemos que un 4% o superior, con una sensibilidad y especificidad aceptables, sabemos que estos pacientes, por estudios de correlación entre tratamiento y respuesta, son susceptibles de tratamiento con vacunas. Este es uno de los aspectos muy importantes que quiero incidir aquí sobre la inmunoterapia. No podemos pretender que todos los pacientes tratados con inmunoterapia respondan. Eso no es posible. Hay que seleccionar pacientes candidatos, idóneos para ello. Y esta es la gran importancia de los biomarcadores. Si en un grupo de pacientes introducimos los que no responden y los que responden, al final la estadística nos dice que aquello no es eficaz. Efectivamente, seleccionamos pacientes de manera adecuada, entonces veremos la eficacia y la enorme eficacia de los tratamientos inmunoterápicos bien elegidos. Efectivamente, había más conocimiento, no cabe duda, eso he dicho, lo que hemos aportado nosotros humildemente, pero efectivamente se sabe ya cómo el infiltrado inmune es un predictor de respuesta también a la quimioterapia. Cuanto más infiltrado inmune hay, la quimioterapia parece hacer más efecto, es más efectiva. Por otra parte, también es un biomarcador pronóstico, aparte de respuesta a la quimioterapia, también es un marcador pronóstico. Cuanto más células TIL, cuanto más linfocitos hay, mejor pronóstico tiene el paciente para su cáncer de mama. Y además esto se ha aplicado también a un tipo de cáncer de mama que es el llamado triple negativo. Es un cáncer especialmente inflamado. Pues bien, aunque hay variantes, aunque inflamados unos tienen más inflamación que otros. Pues bien, aquí también se comprueba cómo en este grupo de pacientes la densidad de infiltrado presente se correlaciona con parámetros tan importantes como la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia total. Bueno, efectivamente, un paso más sería analizar, no solamente un marcador, analizar varios marcadores. Aquí tenemos en cáncer cerebral, en el llamado glioblastoma, tumor surgido de la glía, tumor maligno surgido de la glía, por cierto, muy, muy agresivo, como por análisis digital de PD1, CD8, CD163 y PDL1 tenemos unos perfiles de datos totalmente distintos. Fíjense qué perfiles están. Esto parece que es una fuente, esto parece un goteo, esto parece una pirámide y esto es lineal. Esos son perfiles típicos de la expresión que cabe esperar en el glioblastoma para cada uno de estos marcadores. Bueno, pero entonces nos encontramos que en estos estudios hay un elemento que nos llama mucho la atención, que es el macrófago M2. Lo he dicho antes, el M2 inhibe, bloquea, desarma. Y lo podemos identificar mediante el marcador CD163. Bueno, pues este M2 inhibe a los linfocitos CD8. Porque lo inhibe a través de la expresión de PDL1, porque expresa PDL1, el macrófago, y a través de la expresión de una citoquina inhibitoria que es la interleukina 10. Pues bien, ¿qué macrófagos hay en el cerebro? Realmente no hay macrófagos. Hay una célula que se llama microglía, que están quiescentes, dormidas, y que cuando llega un proceso inflamatorio o neoplásico se activan y se van transformando. Aquí hemos visto cómo en el contexto de glioblastoma las células van marcadas, monoteñidas, van teniendo un aspecto distinto. De ser estrelladas, bueno, aquí apenas se ven, de ser un poquito estrelladas, un poquito activadas, se hacen cada vez más redondeadas, ¿sí? Y al final forman estas células más redondas que ya identificamos como macrófagos. Hay una transición entre la microglía dormida y la microglía activada. Es verdad que los macrófagos del cerebro no solamente proceden de la microglía, también proceden de monocitos sanguíneos que se han extravasado y que se introducen en el parénquima cerebral con el objeto, naturalmente, de contribuir a la inflamación. Claro, efectivamente existe una situación vicariante entre los macrófagos M1 proinflamatorios, digamos, los buenos, y los macrófagos antiinflamatorios, digamos, los malos. Los malos en este contexto de neoplasia, porque en el contexto de la inflamación pues son necesarios porque tienen que controlar la inflamación. Los macrófagos antiinflamatorios tienen una serie de marcadores propios que estamos investigando también conjunto con el Imperial College de Londres. Y ahí tenemos un marcador que aquí, en fin, dentro de nuestra precariedad de medios, hemos utilizado, que es el CD163, por tanto lo significa M2. También está la expresión de PDL1, luego lo veremos, y la expresión de
naturalmente de interleuquina 10 y factores de crecimiento que yo he mencionado anteriormente. Fíjense que factores de crecimiento que van a favorecer el crecimiento tumoral, como corresponde. Otro marcador que se utiliza y utilizamos es la arginasa 1. Fíjense, es asombroso. De pronto, esto que uno no lo ve con hematoxina y eosina, cuando lo tiñe con CD163 se queda sorprendido. Empieza a ver un componente que no lo había visto y es de macrófagos M2 formando unos grupos cohesivos que separan a las células tumorales de las células linfoides. Se han creado unas barreras, casi diríamos que físicas, que hay que atravesar si el linfocito T quiere llegar hasta la célula tumoral. Realmente es impresionante. Aquí tienen otro de estos barreras, yo llamo inmunes. Las células tumorales están rodeadas. Ustedes comprenderán que para que un linfocito tenga efecto, aparte que está desarmado, para que llegue aquí tiene que atravesar una barrera. Y yo creo que es misión, yo creo que se puede llamar misión imposible. Pues bien, nosotros hemos hecho análisis digital del CD163 y hemos visto efectivamente cómo este marcador es un marcador pronóstico independiente del glioblastoma, independiente de otros marcadores que hasta ahora eran y son muy importantes, ¿verdad? Edad, grado de resección tumoral, índice de Karnofsky, etc. Bien, pero hay una cosa que nos llamó poderosamente la atención. Fíjense, una correlación directa, una correlación significativa y positiva entre los macrófagos M2 y las células CD8. Es decir, cuanto más macrófagos M2 hay más células CD8. Y una cosa más, si ustedes utilizáis el biomarcador CD8 para ver si es o no pronóstico, nos encontramos con que efectivamente es un factor pronóstico, es pronóstico, pero es indicador de mal pronóstico. Cuanto más CD8 hay, peor es el pronóstico del cáncer cerebral. Y dicho bien, cuanto más CD8 hay, peor es el pronóstico. ¿Por qué razón? Pues si están las células ahí, pues incluso puede haber muchas, porque están bloqueadas, están exhaustas, les falta oxígeno. Bueno, otra de las técnicas muy interesantes sería la que aquí voy a comentar, y es la técnica de inmunofluorescencia cuantitativa múltiple. Todas estas técnicas que aquí figuran se hacen sobre material de parafina, un material muy accesible, un gran, en fin, lo que el bloque de parafina ha hecho por la medicina, ¿verdad? Y la hematoxina y eosina, también dicho sea de paso, vamos, todavía no se ha glosado suficientemente. Bien, entonces encontramos con que los marcadores que he dicho anteriormente, aquí están 4 marcadores, pero veíamos estudiados independientemente uno tras otro, que es un laborioso esfuerzo, utilizando computadores, encontramos con que se pueden ver todos a la vez. Fijaros qué maravilla. Las células tumorales las estamos viendo aquí marcadas con DAPI. Estamos viendo las células CD8. Vemos el marcaje con PDL1, vemos el marcaje con PD1, vemos el marcaje de los macrófagos. Las células están todas presentes y las podemos visualizar, ver su posición y ver también podemos cuantificarlas, para ver cuántas hay de cada uno de estos elementos. Entonces, a través del OPAL múltiples es el aparato, tampoco hay muchos centros, desgraciadamente, introducimos la preparación que ha sido marcada con diferentes cromógenos, cada uno de un color diferente, y el aparato nos va a ayudar a verlas y a cuantificarlas. Veamos este caso. Este es un adenocarcinoma de pulmón. Hemos aplicado la técnica de múltiplex. A este lado de aquí superior está el tumor, a la parte de abajo está el estroma. El tumor está marcado, vemos marcado de verde porque estamos viendo unos filamentos intermedios propios de las células tumorales que son citoqueratinas. Bien, aquí está el estroma. Todo esto es estroma. Y aquí vemos de color rojo, vemos las células CD4. Vemos de color amarillo, homógeno amarillo, las células CD8. Vemos de color verde las citoqueratinas que están aquí arriba. Pero vemos unas células que son CD20. CD20 están aquí todas juntas, pegadas. Están formando una estructura. ¿Qué estructura es esta? Este es un folículo linfoide. ¿De acuerdo? Entonces vemos la relación entre ellas, cuántas hay, habrá que estimarlo de manera digital, y la relación con las células tumorales. Fíjense qué poca penetración hay en las células tumorales y cómo se sitúan en este punto. Bueno, fíjense esto tan interesante. Tenemos 5 pacientes afectos de carcinoma de pulmón, adenocarcinoma de pulmón. Hemos hecho cuantitativas, son 5 biopsias. Y aquí vemos que son 5 pacientes muy distintos. Fíjense que fijaros que la expresión
de HLA-DR, de CD11B, en este paciente, número 3 no tiene nada que ver con el paciente 4, el 5, o el 2, o el 1. Es que el 1 y el 4 tienen muy pocas células de infiltrado inmune. Bueno, pocas no se puede decir. Solamente decir pocas, hay que decir cuántas hay. Habría luego que estimar de manera cuantitativa. Esta situación intermedia de esos pacientes que tienen CD11B, pero no tienen mucho HLA-DR, y aquí ocurre algo parecido. Naturalmente, nosotros hemos aplicado estas técnicas en este trabajo que hemos publicado en Nature Medicine en estudio del efecto del nivolumab en el microentorno inmune del glioblastoma. Por lo tanto, estamos ya con uno de los tratamientos que, como he dicho al principio, uno de esos anticuerpos monoclonales que ha demostrado ser exitoso en otros tipos de cáncer. Y hacemos una cosa, estudiamos el entorno inmune de manera digital, por múltiplex, antes y después del tratamiento. Antes y después. El después es en la recidiva. Bien, antes y después. ¿Qué hacemos? Vamos a compararlos con un antes y un después de un control, que sería aquellos biopsias de pacientes, resecciones quirúrgicas de pacientes en las que se dio quimio-radioterapia. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, por lo tanto, otros valores de referencia para los que estamos queriendo estudiar. El pre de un grupo con el pre del otro y el post de ambos. ¿Y qué tenemos aquí? Datos numéricos. Datos numéricos. Esto se puede trabajar, se puede hacer correlaciones, se puede saber qué elemento celular está cambiando, cuál de ellos se está modificando, CD3, CD8, CD4, etcétera. Y vemos los valores y podemos correlacionar entre ellos. ¿Qué hemos concluido de este estudio? Hemos concluido que efectivamente el nivolumab modifica el microentorno inmune, sabemos en qué lo ha modificado, cuánto lo ha modificado y en qué pacientes lo ha modificado. Esos pacientes son los que serían los que son más favorables, los que podríamos hipotetizar, aquí no podemos concluir, que son pacientes candidatos a tratamiento con inmunoterapia, con nivolumab. Otros, en cambio, no han respondido en absoluto. Por eso quiero decir que no se puede decir que no sea eficaz la inmunoterapia. Hay que ver en qué pacientes sí y en qué pacientes no. Ahora sabemos en qué pacientes puede responder. Otro aspecto importante son, naturalmente, que se trabaja mucho en anatomía patológica, son las moléculas activadoras e inhibidoras del linfocito T. Hay muchas moléculas, pero ¿cuáles de ellas se ha revelado como importante? Pues hay una de ellas, que es la PDL1. No voy a hacer la reconstrucción ahora de los hechos, de cómo esto se fue investigando y, naturalmente, los méritos muy grandes de quien nos ha dado toda esta doctrina. Al fin y al cabo, la ciencia es un eslabón. Unos participan junto con otros y van ayudándose mutuamente como eslabones de una cadena en lo que es el desarrollo científico. No hay nadie más importante que uno que otro. Todos están colaborando en ese enorme esfuerzo. Aquí pongamos lo siguiente. Las moléculas activadoras e inhibidoras, por tanto, hablamos ahora de moléculas, no hablamos de células. Las moléculas podemos poner a un lado las moléculas, que son receptores, entonces activadores de la célula, del linfocito T. Está el CD28, el CD40 y el CD136. Pongamos a otro lado los receptores inhibidores, el CTLA4, el PD1, que hemos mencionado, el TIM3 y el LAG3. ¿Cuáles son los más importantes en la actualidad? Hombre, pues los más importantes en la actualidad son el CTLA4 y el PD1. Y de ellos, el PD1. Bueno, hay gente que está investigando muy activamente el LAG3. El PD1 es, por lo tanto, una molécula inhibidora. Cuando se une al PDL1 del macrófago, naturalmente, la célula T se inhibe. Hemos dicho antes. ¿Qué macrófago es este? Lo habréis adivinado. El macrófago M2. La unión, la interacción molecular, hace que el linfocito T quede exhausto, quede anérgico. No solamente lo va a producir el macrófago. Hay una célula tumoral, produce PDL1. Y este PDL1 hace que se bloquee la célula T, quede desactivada. Veamos cómo una historia que empezó bien puede acabar mal. La célula T engancha a través de su receptor de la célula T con el complejo mayor de histocompatibilidad, comienza la activación de la célula T. Queda bloqueada con esta segunda unión. La unión PD1-PD1 desarma la célula y queda anérgica. ¿Y cómo se produce el PDL1 en las células tumorales? Por dos mecanismos. Uno es que la propia célula sintetiza el PDL1 a manera de un oncogen y lo exhibe en la membrana de la célula. Y la otra es cómo los linfocitos T, a través de la síntesis y eliminación de la interleuquina
interferón gamma, produce e induce la síntesis de PDL1 en la célula tumoral. También el linfocito T induce la síntesis de PDL1 en el macrófago. Es un control, en el fondo tenemos visto que es un control. La célula está activada, tiene que estar controlada, no vaya a ser que se active demasiado. Luego este control fisiológico, sin embargo, se nos vuelve un problema en el caso de la neoplasia. Veamos aquí, este es un cáncer cerebral. Aquí estamos viendo células tumorales. Están expresando PDL1. Lo vemos en la membrana de la célula. También lo vemos en el interior, una densificación muy intensa en el interior que puede corresponder perfectamente al complejo reticulo endoplasmático aparato de Golgi. Y también vemos una expresión más suave, más fina en los macrófagos. ¿Recuerden los macrófagos M2? Estamos viendo estos macrófagos con su expresión de PDL1, por tanto, inhibidora. Y además encontramos en otra preparación la expresión de PD1 en los linfocitos. Un marcador y otro lo podemos perfectamente cuantificar por análisis digital y hacer las correspondientes correlaciones. Yo quería, a estos investigadores noveles que me estéis escuchando, quería deciros, sumaros a la investigación, podéis contribuir en gran medida a hacer grandes cosas, es el momento de hacer ciencia y entre ellas la inmunoncología. Veamos cómo veríamos esto en una preparación mediante técnica de multiplex. Bien, aquí estamos viendo la expresión de PDL1 en el cáncer cerebral de color rojo, PDL1, y aquí encontramos, y esto es un vaso sanguíneo, aquí, a la izquierda, y estos son marcados de color verde, son células CD8. Fijémonos una cosa, las células CD8 están aparcadas en torno al vaso, no consiguen ni siquiera penetrar en lo que es el tumor. Ese rechazo del CD8, que por otra parte también va a quedar desarmado, es una muy mala señal en la respuesta inmunitaria. Efectivamente, hay que conseguir que las células CD8 penetren en el tumor y además que se activen. Por tanto, para conseguir este sistema se han ideado los anticuerpos monoclonales. Si esta situación que comentábamos antes de partida de bloqueo de la célula T, efectivamente se han ideado una serie de anticuerpos monoclonales que inhiben estas moléculas que hemos dicho antes, que han dado en llamarse immune checkpoints, y que son o bien anti-PD1 o anti-PDL1. Bien, por tanto implicaría la activación, pasa del off, pasa al on del linfocito T. Y así es como se ha visto la gran eficacia que tienen esos tratamientos y en la inmunoncología, que avanza de una manera portentosa. Aquí en esta diapositiva vemos unos tumores marcados en verde, otros en azul y otros en rojo. Aquí está el tipo de compuesto de anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de estos tumores y luego el grado de respuesta que se ha observado. Bien, los que están en verde son tumores que responden eficazmente al tratamiento con anticuerpos monoclonales. Además de eso, está el melanoma, está el carcinoma no microcítico de pulmón, carcinoma de vejiga, carcinoma de riñón, linfoma de Hodgkin, carcinoma de cabeza y cuello. Bien, estos tratamientos están aprobados por la FDA, por tanto, validados para que se puedan administrar a los pacientes. Hay otros en color azul, son aquellos en los que hay eficacia, no es tanta como la anterior y no gozan de ese privilegio de estar aprobados por la FDA. Veamos que aquí está el cáncer de mama que hemos tratado antes y aquí está el glioblastoma. Por último, los que están en rojo son cánceres en los que todavía, en fin, no hay efecto demostrado y por tanto no se ve que la respuesta inmune tenga ahí, el tratamiento anticuerpos monoclonales tenga utilidad. Pero además se puede ver lo siguiente, que efectivamente la industria farmacéutica ha desarrollado un número, y aquí no están todos, de los anticuerpos monoclonales que se van produciendo por Bristol Myers, por la Merck, Roche, AstraZeneca y Pfizer en combinación con Merck. Estamos viendo diferentes fármacos con su nombre, ya están bautizados, el año en que aparecieron y las indicaciones que tienen estos tumores. Como he dicho anteriormente, aquí también vuelven a aparecer. Pero fíjese que no todos los anticuerpos monoclonales tienen el mismo tipo de tumor al que deben aplicarse. Es que además ocurre que para poder valorar esa molécula PDL1 no tenemos un único anticuerpo, es que hay varios anticuerpos. Hay por lo menos, vemos aquí que hay tres. Y un cuarto aquí, habría un cuarto, 4 anticuerpos distintos. Estos anticuerpos distintos habrá que ver cómo valoramos, qué requisitos ponemos para decir que con determinada, o sea, qué cantidad tiene que expresarse la proteína para decir que es esperable una respuesta al tratamiento.
lo que serían, por tanto, requisitos de expresión, ¿verdad? Y luego, la aplicación en diferentes primera o segunda línea. Bueno, pero aquí vemos efectivamente cómo se lleva a cabo con diferentes anticuerpos frente a PDL1, ¿verdad? Cada uno tiene su expresión, tienen expresión más extracelular o más citoplasmático, son de membrana, efectivamente, pero el dominio de PDL1 es extracelular o es citoplasmático, y diferentes plataformas, diferentes máquinas para poder establecer, para poder llevar a cabo el procesamiento del anticuerpo y, naturalmente, puntos de corte. El punto de corte va a ser un problema, porque el punto de corte es distinto según qué fármaco estemos hablando. Vayamos a uno que es el que está de los más utilizados, el pembrolizumab. Para que se pueda considerar la prescripción, tiene que haber más, igual o más, a 50% de las células tumorales tienen que expresar PDL1. 50% más. Sin ese requisito no se puede administrar el pembrolizumab. En otros casos, en otros anticuerpos, no hay esa exigencia tan grande como en este, que se puede llegar a administrar incluso sin que se hagan estos estudios, pero es aconsejable hacerlos. Tenemos lo que sería con pembrolizumab un CPS del 100%, es evidente que todas las células están marcadas, y aquí un CPS es un porcentaje de células tumorales marcadas del 17%. En consecuencia, el segundo caso de abajo, en este caso no estaría indicado el tratamiento con pembrolizumab, por ser inferior al 50%. Vamos con los biomarcadores genómicos. Creo que vamos bien de tiempo. Yo voy acabando ya. No sé que me están muy cansados o estamos ya exhaustos como los linfocitos T. Bueno, hay dos tipos de biomarcadores genómicos, lo he dicho antes, carga mutacional tumoral e inestabilidad de los estériles. La carga mutacional tumoral. Yo no me considero un experto en carga mutacional tumoral, pero voy a decir cómo, en una labor de síntesis, cómo construyo lo que creo que debe interpretar. Vamos a ver, la carga mutacional tumoral es conocida, se puede gradar. Aquí tenemos un diagrama, fue muy importante en su momento, de Lawrence, que apareció en Nature en 2013. Aquí tenemos todos los tumores presentados de menos a más carga mutacional tumoral. Unos tienen muy poco, tumores altos, y otros tienen mucho. Fíjense, melanoma, carcinoma de pulmón, ¿verdad? El adenocarcinoma de pulmón, de vejiga, de estómago. Aquí quedaría el glioblastoma, que comentaba antes, y el cáncer de mama. Naturalmente, son los valores que nos están indicando que hay valores más altos y más bajos. Pero cabe que habría que cuantificar esto, porque si el paciente está en esta zona de mayor carga mutacional en vez de esta, ya no es lo mismo, aunque tengan más alto que estos otros, hay que saber los datos con mayor precisión. Y efectivamente se puede estimar la carga mutacional tumoral mediante técnicas de secuenciación masiva. Pero podemos secuenciar todo el exoma o secuenciar solamente unos genes seleccionados, un panel de genes, como ocurre en el Foundation One o como ocurre en este panel tan importante del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Bien, por lo tanto, tampoco quiere decirse que explorar todo el exoma sea lo mejor. En absoluto, yo creo que es lo contrario. No hay que explorar todo el exoma, hay que explorar de una manera muy inteligente, que es lo que queremos evaluar. Y hay, por ejemplo, aquí 324 o 468 genes que se estudian en una y otra plataforma. Bien, se estudian muchos tipos de mutaciones, naturalmente, de diverso tipo. Y, naturalmente, mediante un tema, es un estudio que requiere de bioinformática. Y el estudio, fíjense que todo ese estudio se puede llevar a cabo en 2 semanas. Hay un esfuerzo enorme por estandarizar estos procedimientos para que en la práctica clínica todo esto sea reproducible. Y así vemos cómo la carga mutacional tumoral es un factor biomarcador pronóstico en melanoma. Fijémonos cómo los datos nos indican, aquí está un estudio exómico, en este caso un estudio exómico, en el que se pone en relación con el beneficio a la terapia. Bien, veamos lo siguiente. Solamente ya remitiéndonos a lo que es la supervivencia, encontramos con que el orden de más de 100 mutaciones en el melanoma es un biomarcador indicador de buena supervivencia. Mientras que por debajo de esa cifra, fíjese cómo cae la gráfica. Por tanto, el biomarcador de carga mutacional tumoral es de utilidad.
Veamos aquí este otro ejemplo. La carga mutacional tumoral como marcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia frente a PD1 en el cáncer de pulmón, cáncer no microcítico de pulmón. Aquí ocurre lo mismo, y tenemos una relación de mutaciones que se han ido viendo en toda esta serie de carcinomas de pulmón estudiados. Y además se hace énfasis en un determinado tipo de mutaciones, como mutación POLE, que tiene tanta importancia. Pues bien, si tenemos en cuenta las mutaciones de tipo no sinónimo y las mutaciones de tipo transversión, encontramos cómo la carga mutacional de tipo no sinónimo alta respecto a la baja tienen un enorme impacto en lo que es el parámetro supervivencia libre de enfermedad. Lo mismo pasaría en este otro ejemplo, con las transversiones, mutación tipo transversión. Ahí vemos como hay una alta carga mutacional de transversiones, con mejor pronóstico que cuando es baja. Y, naturalmente, a alguien se le ocurrirá enseguida, bueno, pero ¿por qué no combinamos biomarcadores? Antes nos has explicado el PDL1 y ahora nos estás hablando de lo que es la carga mutacional. Pues si combinamos los dos, encontramos con que tumores con carga mutacional alta y PDL1 alto tienen una supervivencia mayor que tienen una respuesta mayor a la inmunoterapia que aquellos tumores que tienen ambos parámetros bajos. Por tanto, combinemos también marcadores como acabamos de ver. Este trabajo, muy importante, en un estudio llamado POPLAR, se estudió la carga mutacional tumoral como biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia. ¿De acuerdo? Y se vio que efectivamente la carga mutacional nos hacía, es un marcador predictivo de qué tumores van a responder al anticuerpo monoclonal, como se puede ver en esta gráfica que recoge el periodo libre de enfermedad. Sin embargo, no nos hace prever la respuesta a la quimioterapia. Es un marcador sensible para la inmunoterapia, pero no para la quimioterapia. Y por último, la inestabilidad de microsatélites. La inestabilidad de microsatélites y su cuantificación se ha demostrado de gran importancia. De hecho, es la cuantificación de la inestabilidad de microsatélites un biomarcador pronóstico en el cáncer y también predictivo de respuesta a la inmunoterapia que se está ya aplicando de manera, yo diría, rutinaria, porque no es ya un problema de que tenga que validarse, está aprobado por la FDA y se utiliza en nuestros hospitales. En nuestro hospital lo estamos haciendo naturalmente, el Hospital Virgen Macarena. La inestabilidad de microsatélites en el cáncer es lo que vamos a ver ahora. Sabemos que la inestabilidad genómica, una breve explicación antes de pasar a lo siguiente, la inestabilidad genómica da lugar, como sabemos, a que se produzca mutación de los genes reparadores del ADN. Y también da lugar, como manifestación de esa inestabilidad, a la llamada inestabilidad de los genes de microsatélites. Bien, los genes reparadores del DNA tienen como misión reparar, naturalmente, los errores que se producen en la inestabilidad genómica en general y en la inestabilidad de microsatélites en particular, o sea que van un poco de la mano. Es decir, cuando hay mutación de genes reparadores del DNA, se produce ausencia de proteína reparadora del DNA. La mutación conlleva la ausencia de la proteína. Esa proteína la podemos estudiar perfectamente mediante técnicas inmunistoquímicas. La inestabilidad de microsatélites da lugar a que se produzcan unos genes que tienen alteraciones y que tienen un mayor o menor número de repeticiones de microsatélites. Esas repeticiones aumentadas o disminuidas respecto a lo normal es la consecuencia de esa inestabilidad génica. Y podemos establecer, mediante técnicas de PCR, con el electroforesis capilar, podemos saber si el tumor tiene alto número de microsatélites alterados. Generalmente se testan en torno a 5 a 7 microsatélites, porque no pueden testarse más, no hay posibilidades, sería muy laborioso. Y tumores con bajo número de microsatélites, en torno a 1. 1 basta para decir que es bajo número que tiene inestabilidad de microsatélites, pero que es baja. Si tiene 2 o más, diríamos que tiene un alto número de microsatélites alterados. Entonces, sigamos con esta idea. Cuando podemos estudiar por inmunistoquímica las proteínas reparadoras del DNA, aquí tienen las 4 más importantes, y vemos que en este tumor, que es un cáncer de colon, tiene pérdida de MLH1 y de PMS2. Por lo tanto, están alteradas, tiene mutación, cabe prever mutación de los correspondientes genes. Y en el caso de la PCR electroforesis capilar, aquí vemos 2 ejemplos. Este es un tumor de colon que tiene inestabilidad de 5 marcadores.
5 marcadores que están inestables. En este otro tumor, en cambio, ningún marcador es inestable. Por tanto, este marcador, este tumor tiene alta inestabilidad de microsatélites y este otro no tiene inestabilidad de microsatélites. En la práctica, nos decantamos a la hora de valorar la inestabilidad por testando las proteínas reparadoras del DNA porque es mucho más coste efectiva. Por tanto, la correlación, aunque es muy buena, de hecho, la sensibilidad de esta técnica por inmunohistoquímica es del 85% para demostrar la inestabilidad de microsatélites y la de la PCR es del 93%. Es asumible, por tanto, utilizar la técnica primero. Bueno, efectivamente, ¿qué ocurre en los tumores con inestabilidad de microsatélites? Pues que se produce un bloqueo mayor del PD1-PDL1. Comparemos un tumor, que es un tumor sin inestabilidad, que sería que aquí aparece, y una expresión, como se puede ver en la membrana de PDL1, y veamos qué ocurre en un tumor con inestabilidad. Tiene una alta expresión de moléculas de PDL1. De tal manera que cuando tratamos con inmunoterapia, va a tener más respuesta un tumor inestable con inestabilidad de microsatélites que un tumor que no tiene inestabilidad de microsatélites. Por tanto, a partir de aquí, el carcinoma de colon, que estoy hablando, se divide en dos. Carcinoma de colon estable e inestable. El inestable será el que responderá cabe prever, a la inmunoterapia. Y aquí tenemos cómo se puede cuantificar, ya muy rápido porque no me da tiempo, de hecho este estudio es muy importante, pero es la cuantificación de la inestabilidad de microsatélites. Esto ya no hecho por 7 marcadores, sino hecho por 200.000 marcadores. Y esto nos lleva a obtener una estimación de los cánceres que podemos incluso distribuirlos como veíamos con la carga mutacional tumoral. A la de izquierda están los tumores los cánceres con más inestabilidad, de la derecha con menos. Aquí están, por ejemplo, el carcinoma de endometrio, está el carcinoma de colon, el carcinoma gástrico, y aquí aparecen nuestros amigos el glioblastoma y el carcinoma de mama. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos perfectamente también distribuir a los tumores en función de la inestabilidad de los satélites en un estudio digital bioinformático utilizando 200.000 microsatélites. Y este biomarcador, que es efectivamente laborioso, pero muy importante, tiene perfecta correlación con parámetros oncológicos. De tal manera que este biomarcador, la inestabilidad de microsatélites, se convierte en un biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia con anti-PD1 y CTLA4 ante un tumor sólido o un carcinoma colorectal que es irresecable, que ha dado lugar a metástasis, bastaría demostrar que tiene inestabilidad de microsatélites por la técnica inmunohistoquímica o por la PCR para poder prescribir tratamiento con pembrolizumab. Y, en otro contexto, el tratamiento de carcinoma colorectal con nivolumab o una combinación nivolumab con ipilimumab, bastaría con demostrar de la manera que existe inestabilidad de microsatélites. Bastaría con la inmunohistoquímica demostrando este hecho. Y ya el resumen, es una diapositiva de resumen en la que vemos cuál sería el futuro de los biomarcadores inmunes en el pronóstico y predicción de respuesta a la inmunoterapia en el cáncer. Naturalmente cada vez se sabe más, se está refinando los procedimientos. Hoy estamos en una época de desarrollo, no cabe duda, queda mucho por sedimentar. Pero hoy tenemos lo que hemos hablado, son los más importantes, las células TIMS y su cuantificación, la PDL1 y la molécula PDL1 y su cuantificación, la inestabilidad de microsatélites, la detección por inmunohistoquímica o su cuantificación por PCR y, mejor, que lo acabe, de secuenciación masiva. La carga mutacional tumoral, la cuantificación, que lo acabe que por técnica de secuenciación masiva. Naturalmente, este procedimiento se puede aplicar sobre el tumor, que es que más información nos va a dar, o sobre muestras líquidas, como puede ser sangre o líquido cefalorraquídeo, etc. Termino. He explicado en qué sitio, en qué aspectos puedes contribuir, el investigador que me escuchas, al avance en la inmunoncología. Pero quería hacer una última exposición, ya acabando con la hora que se me ha asignado. Y es, ¿cómo creo que puedes contribuir a ese avance? Pues de muchas maneras, formando parte de equipos, no cabe duda. El investigador no es un investigador aislado, es un investigador que trabaja de una manera en equipo. La investigación, que a la que te puedes sumar la investigación transferencial, investigación básica y clínica. Estamos necesitados de buenos científicos. Estar motivado por la investigación y en especial por la investigación aplicada.
Esta motivación es clave, es talismán mágico para cualquier actividad humana y no cabe duda que en esta, que es tan exigente, de manera especial. Tener motivación. Tener una formación adecuada en inmunoncología, participar en algunos cursos y másteres como que estamos haciendo, que uno le hace entrar, le hace abrir los ojos acerca de todo un paisaje nuevo. Es todo un nuevo mundo en el que hay que descubrir. Aprendizaje, naturalmente, es la parte más laboriosa. Aprendizaje de las bases de la inmunoncología, del tumor, que se desea investigar. Hay que aprender, a esa parte es la que uno no debe desanimarse. Hay que aprender metodología y manejarla bien. Cajal era un virtuoso de la metodología que utilizaba, aparte de un cerebro impresionante. Se unía el saber utilizar una metodología, no importa que sea muy complicada, la que uno sepa manejar bien y sacarle jugo. Por otra parte, definir la responsabilidad de cada una de las personas, de vosotros que me escucháis, dentro del equipo de investigación. Y luego, muy importante, participar, como en todo lo humano, participar en la dinámica propia del grupo al que uno pertenece, en este caso del grupo de investigación. Asistir a las sesiones del grupo de investigación, asistir a las sesiones asistenciales, ver cómo efectivamente nos enfrentamos con el tumor en los comités, en los grupos de trabajo, qué problemas surgen. Hay brechas, hay ideas. Actualizar los conocimientos a partir de la bibliografía, asistir a cursos y congresos. Tampoco demasiados, elegir bien dónde va uno. Colaborando en la definición de los ensayos clínicos. Hay que, ahora cuando se diseñan los ensayos clínicos, aportar resultados con diligencia, por supuesto, no demorar las cosas. No es, bueno, esto es para mañana, no, esto es para hoy. Hoy, porque el equipo lo necesita para hoy. No detengamos la labor de equipo, que es una labor como una cadena. Elaborar, naturalmente, y luego una cosa que es muy importante, elaborar metódicamente, con meticulosidad, las bases de datos bien hechas, bien construidas. Y termino ya, esto sí que es la última, las conclusiones, que quizás sean un poco más de lectura, ¿no? Bueno, yo creo que se ha demostrado, aunque lo haya hecho de aquellas maneras, la importancia, el empuje que tiene la investigación inmuno-oncológica en alianza con la industria farmacéutica, en la identificación de biomarcadores inmunes. Hemos visto que son pronósticos, que ya están sedimentados, ya se están utilizando. Biomarcadores para la selección de candidatos en la inmunoterapia. No puedo enfatizar más este asunto. Nos estamos jugando mucho. La inmunoterapia no es un pan para todos. Hay que seleccionar bien a qué pacientes se les da. El error de conjuntar todos los pacientes y nos llevaría a que, como el grupo que responden es siempre menor, naturalmente queda el efecto diluido. Y la conclusión puede ser, vale, no sirve esta inmunoterapia. Cuidado. Biomarcadores predictivos de respuesta a la inmunoterapia y la producción de inmunoterapias eficaces basadas en anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Vacunas, que es lo que yo he trabajado más, vacunas cerebrales y vacunas en cáncer de mama, y células CAR, entre otras. Los biomarcadores actuales se basan en la caracterización y cuantificación. Yo creo que es un aspecto que a mí me parece que es muy importante. Podría ser sencillo, pero hay que cuantificar. Cuantificar para tener datos reales, muchos datos reales con los que poder hacer estudios estadísticos y plantearnos y reflexionar. En cuanto al tumor se refiere, el filtrado celular inmune, naturalmente, cuantificar el filtrado celular inmune, las células TIL, que he dicho, las moléculas de interacción de las células inmunes, el PDL1 es una de ellas, pero no es la única, es la que está más de moda. Luego de la instabilidad de microsatélites y de la carga mutacional tumoral. Y termino, esto ya es terminar definitivamente, a ver si ya termina de una vez, podría decir alguien. Bueno, se abre así una época esperanzadora, en mi opinión, para la medicina de precisión y la medicina personalizada en la lucha contra el cáncer. Y viendo este paisaje, que no es un paisaje inmune, sino un paisaje pirenaico de mi querida Navarra, doy por terminada mi charla, agradeciendo la atención y esperando ansiosamente las preguntas que se me quieran hacer y si soy capaz de responderlas adecuadamente. Muchas gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu excelente exposición, muy clara, concisa desde el punto de vista de la enorme complejidad que tiene este tema y que yo creo que te has ajustado muy bien al tiempo, en ningún momento se nos ha hecho larga, yo creo que ha sido súper interesante y como digo, dado la complejidad del tema, yo creo que que todos te hemos escuchado de una forma muy expectante y no podemos esperar, ¿no?, que se haga en menos tiempo, sin duda. Excelente. Gracias.
Yo creo que nos han lanzado una serie de ideas muy claras y del interés que tiene esta temática. Yo creo que es un tema muy interesante para el mundo científico y para la población en general, por supuesto. Y bueno, ahora abrimos un turno de preguntas para todos aquellos que queráis participar. Por favor, quien quiera participar, que levante la mano y vamos dando paso. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Yo voy a empezar yo, si te parece. Tengo aquí un par de comentarios, Miguel Ángel. A mí me coge, es un área, como digo, de un enorme interés. A mí me coge muy lejos. Yo, creo que como sabes, pertenezco al departamento de microbiología y trabajamos específicamente en la resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, es un área un poquito lejana para mí, pero me ha sorprendido, y seguramente tú ahora me corregirás, en cuanto a la metodología que has contado y has comentado en cada uno de los casos, que en ningún momento en estas técnicas de cuantificación de marcadores y biomarcadores, creo, corrígeme si se me ha pasado algo, no has hecho referencia a técnicas de citometría de flujo. No sé si podrías hacer un comentario en este sentido. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Efectivamente, eso no he dicho nada y podría desprenderse que como que no tiene importancia. Eso no es cierto. Es muy importante. Naturalmente, pero yo no tengo experiencia en ese particular. Pero efectivamente debía mencionarse y podría incluso comentarse algunas. Bueno, no quería tampoco alargar la charla demasiado. La citometría de flujo naturalmente es muy importante porque el tumor, con esos constituyentes que tiene, queda cabe que si vamos marcando diferentes tipos celulares, podemos pasarlo por el citómetro y naturalmente cuantificar. Hablamos de cuantificar hace un momento. Luego, ¿qué gran posibilidad es cuantificar con seguridad cada uno de esos elementos, como se hace habitualmente en citometría, en los estudios de inmunología, para valorar los constituyentes de ese lo que llamamos células TIC? Efectivamente, y es verdad que el citometría aporta unos datos muy valiosos. Es decir, que deben ser contrastados. Entiendo que las dos cosas importantes, el contraste de lo que uno ve en el tumor y aquello que pasa por el citómetro. Entonces, no todas las células que pasan por el citómetro no todas pasan por el citómetro, porque algunas quedan como fijadas, quedan ancladas en las células, en el entorno tumoral, y es difícil desanclarlas. No todas, por tanto, reflejan perfectamente. No todas las que pasan por el citómetro son un reflejo claro de lo que está ocurriendo realmente en el tumor. Pero dicho eso, hemos trabajado nosotros también con citometría de flujo, lo que es el área de inmunología, y hemos hecho correlaciones, no las he mencionado, pero hemos hecho correlaciones con qué está ocurriendo. Por ejemplo, he hablado de vacunas de células dendríticas, qué está pasando con las células dendríticas en sangre, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las células CD8? Las células CD8 también, bueno, hay muchos que se han estimulado, bueno, bien, pero y entonces eso no ocurre, que hay una activación inmune general del organismo y que empiezan a haber células CD8 en sangre. Efectivamente, eso pasa y son datos muy importantes. Complementarios. Yo creo que el resultado final, la conclusión final, tiene que ser una adecuada valoración de lo que está ocurriendo dentro del tumor y lo que está pasando fuera de él. Y eso tiene que ser hecho con manera muy sosegada para la hora de establecer conclusiones. Gracias por la pregunta. Sí, muy bien, vamos. Realmente era una de las reflexiones que hacía mientras te escuchaba hablar, y por desconocimiento, un poco por desconocimiento técnico, pues precisamente sí pensaba que en muestras líquidas sí que sería muy útil, desde luego, de forma directa, ¿no?, el uso de la citometría de flujo, y no sabía qué problemas podría haber para empezar a trabajar, bueno, pues con tumores sólidos, ¿no?, y con, como tú dices, ¿no?, la dificultad que puede tener separar realmente todos los tipos celulares. Y bueno, creo que nos lo has aclarado perfectamente. Bien, ¿alguien quiere levantar la mano o hacer alguna pregunta? Os animo a todos. Mira, Gonzalo tiene una pregunta, cuando quieras.
Sí, bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias al profesor Irigoyen. Creo que ha sido una charla realmente estimulante. Yo que tengo algún contacto ligero por medio de un grupo que él conoce muy bien del Hospital de Hammersmith en Londres, asociado al Imperial College. Y creo que ha sido una charla, la verdad es que muy meritoria, muy concisa y muy clara, como ha dicho el señor vicedecano. Pero a mí me gustaría preguntarle que ha hablado de la inmunoterapia en el uso de anticuerpos monoclonales contra el PDL1 y el PD1. Y claro, eso a nivel de glioblastoma parece que los efectos no son excesivamente buenos. Y quería que me aclarara un poquito eso, cómo son esa capacidad de acabar con el glioblastoma, que ya sabemos que es altamente mortal esta patología. Y después también, ¿qué opinión tiene sobre los moduladores o posibles, digamos, inmunoterapia por modulación de la respuesta inmunitaria, sobre todo a nivel de esa lucha entre el proinflamatorio y el antiinflamatorio, que nos lleva a una ayuda de nuestro sistema inmune al tumor, o todo lo contrario, lo que nos interesa, que nuestro sistema inmune realmente intente acabar con él. Me gustaría que me diera su opinión y que me expresara qué es lo que opina. Gracias, Gonzalo. Son dos preguntas muy atinadas y muchas gracias por las palabras que han precedido a las preguntas. Bueno, el glioblastoma efectivamente es un tumor muy agresivo. Es verdad que no se ha demostrado eficacia hasta el momento. Yo lo he comentado, el nivolumab no ha demostrado, en los estudios publicados no ha demostrado que sea eficaz en todos los pacientes. Sí, en algunos. Lo que está pasando, en mi opinión, en el glioblastoma, que no es que sea un fenómeno exclusivo, es esa enorme proliferación de macrófagos M2. Yo no he visto cosa igual, lo he testado en otros tumores y ocurre, y hay que tenerlo muy en cuenta, pero de esta magnitud yo no lo había visto. La constitución de barreras como las que he enseñado, eso cualquiera que se queda observando como de una manera reflexiva, se da cuenta de que eso es un problema muy serio. Porque los macrófagos M2, aparte de sintetizar PDL1, que lo he enseñado se ve en una de las imágenes cómo producían PDL1, están produciendo interleuquina 10, que también la hemos podido estudiar en estos pacientes. Es verdad que estas células, aparte de volver anérgicas, este es el gran problema, volver anérgicas a los linfocitos T. Los linfocitos T, yo no he estudiado, nosotros no hemos estudiado los linfocitos T, no los hemos cogido, hemos visto cómo están, pero es evidente que estos macrófagos, estos linfocitos T, cuando uno hace los estudios de correlación y se da cuenta, sorprendentemente, que a más linfocitos CD8 peor es el pronóstico, algo no funciona. Efectivamente, el macrófago M2, en mi opinión, juega un papel central en la respuesta inmune antitumoral. Es decir, si queremos tratar al glioblastoma, dicho de una manera muy clara, hay que tratar a los macrófagos M2. Hay que eliminar esas barreras inmunes. Y, por tanto, es pieza clave en el contexto del glioblastoma. Hombre, también con esto, de alguna manera, también he entrado si no me he equivocado, en la segunda pregunta también, es decir, en ese pro-antiinflamatorio. Es tremendamente claro cómo el glioblastoma utiliza al organismo para favorecerse. Utiliza al M2, que es una célula que tiene una función en el organismo claramente en control de que la inflamación no se vuelva excesiva, ¿verdad? Es un controlador. Aquí lo utiliza para protegerse. Lo utiliza para protegerse creando unas grandes barreras como he dicho, de macrófagos y al mismo tiempo para que produzcan factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son de dos tipos, no olvidemos. Los tenemos perfectamente estudiados en la reparación tisular. Aquí pasa igual. Son proangiogénicos y son profibrogénicos. En este caso serían proglióticos. Es decir, el M2 es la célula esencial. No solamente porque la veamos y la cuantifiquemos y veamos cuántas hay, sino también por la función que desempeñan en las células, en la respuesta inmune. Duda cabe que apostamos nosotros, nuestro equipo, por investigar
por tratar a los macrófagos M2 y así en esa línea de investigación estamos llevando a cabo. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Muchas gracias. Cristina, por favor, ¿puedes activar el micrófono para hablar? Ya que te he visto que has puesto un comentario un poco extenso. No sé si tienes esa posibilidad. Si no puede activar el micro, dice que no puede activar el micro, pero si no la podemos leer. Eso es, si te parece la leo y Cristina, Sí, por favor. en primer lugar, muchas gracias por la charla y por otro lado me gustaría hacer una pregunta, pero no me es posible poner el micro, perdón. Quería preguntar si sería posible no solo estudiar los marcadores o las células presentes y su actividad para comenzar un tratamiento personalizado, o si también servirían para ir cambiando el tratamiento a medida que va avanzando el tratamiento de manera que se llegue a un mejor resultado. No sé si llegas a entender la pregunta. Sí, la pregunta tiene mucha miga porque es valorar el proceso. Efectivamente, hablamos como si yo he explicado igualmente y me podría criticar Cristina con toda razón. Yo he dicho, bueno, pues esto es lo que hay, este es el estado de partida del tumor, lo hemos caracterizado, sabemos a qué atenernos en cuanto a diversos biomarcadores. Pero dice Cristina, muy bien, pero de eso se trata, pero eso va a evolucionar. No hay una manera de saber qué está ocurriendo después, por si tenemos que modificar ese tratamiento inicial, que ya igual no es tan válido, ya que el microentorno inmune se ha modificado y habría que actuar de otra manera. Es un planteamiento, naturalmente, de enorme complejidad, porque no tenemos metodología para llevar a cabo unos estudios así. Sí que en lo experimental se puede llevar a cabo. Pero cada vez que es ese planteamiento que es muy original, es el que es clave. Efectivamente, no podemos contar con que yo doy, y explica muchas cosas esto, doy un fármaco, un anticuerpo monoclonal, bueno, y espero que con eso responda. Cuando hay cambios sucesivos que están surgiendo, ¿verdad? Había que saber qué está ocurriendo tras ese tratamiento para luego tomar quizás una segunda medida. Quizás hay que modificar el tratamiento inicial y añadir un segundo anticuerpo monoclonal, pero sabiendo lo que está ocurriendo. Cabe que eso sería una gran cosa, pero en clínica no podemos hacerlo. Y en estudios experimentales tampoco se ha abordado esto de una manera expresa. Esta valoración de la evolución del entorno inmune según el tratamiento que le estamos dando. Gracias, Cristina, por la pregunta. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo voy a hacer una última reflexión exponiendo claramente mi grave deformación profesional, Miguel Ángel. Yo no he podido dejar de hacer una correlación, una extrapolación con lo que vemos en el campo de la microbiología y simplemente lanzo un mensaje con el hecho de que es muy importante, es esencial conocer todos los procesos moleculares que están detrás de la respuesta a un tratamiento. Hablemos de antibióticos o hablemos en este caso de oncoinmunología. Tú lo conoces muy bien, los antibióticos son muy eficaces, pero a veces, obviamente, el problema de la resistencia es muy grave y nos encontramos con antibióticos que hoy día pues, no son eficaces en muchas situaciones. Y para ello, para saber si podemos utilizar, de una manera muy simple lo voy a expresar, ¿no? Si podemos utilizar un antibiótico o no, necesitamos hacer un antibiograma y conocer los perfiles de sensibilidad y resistencia para anticiparnos y saber cómo va a responder la infección. Aquí, y permíteme que haga esta analogía, aquí se trata de algo muy parecido. Vamos buscando una medicina personalizada en la que con el conocimiento de estos biomarcadores podamos poner de verdad de manifiesto la utilidad de alguna de estas terapias inmunooncológica. Por lo tanto, y como tú dices, ¿no? Conocer todas esas líneas de interacción entre los diversos tipos celulares que condicionan la infiltración en el pulmón, iba a decir, en el tumor o no, yo creo que es esencial. Yo creo que es esencial. Y has mostrado, y yo creo que lo has mostrado y has insistido en esta vía de estudio y en este camino de una forma muy clara y muy interesante. Simplemente quería dejar ahí mi reflexión.
Claro, claro, Gonzalo, tienes toda la razón. Vosotros los microbiólogos tenéis poderosas herramientas que, como tú bien has dicho, el antibiograma permite seleccionar al antibiótico que se prevé más eficaz para tratar la infección. Es un buen modelo a seguir. ¿Habría algo parecido, una especie de inmunograma, para poder saber qué anticuerpo, teniendo en cuenta que a veces hay más posibilidades, qué anticuerpo utilizar? Porque, bueno, ya hemos hablado de anti-PDL1, pero también existe el anti-CTLA4. ¿Cuándo combinarlos? ¿Cuándo utilizar uno u otro? Le falta un inmunograma. Ese inmunograma, no, esa palabra me la acabo de inventar, no existe, yo creo que esa palabra no existe. El inmunograma, que sería como el antibiograma, tendríamos naturalmente, estaría construido de una manera distinta. Entonces tenéis el microorganismo y sobre él estáis el antibiótico. Aquí sería la célula tumoral, la que es el asunto, pero realmente es tan importante saber esa célula tumoral, saber cómo responde a los anticuerpos, también saber cómo responden las células inmunes. Es decir, aquí hay un juego entre dos, no solamente es el microorganismo. Y la célula inmune, tenemos que saber cómo responde. De hecho, fíjate que los fármacos que están siendo eficaces son aquellos que no son estimulantes directamente del linfocito T. No me he ido a las moléculas de receptores activadores, me he ido a las moléculas de receptores inhibidores. O sea, lo que se hace realmente es desbloquear el sistema inmune. Valga ese análisis que he dicho antes, esa metáfora. Es un ejército desarmado. Es que efectivamente es un ejército desarmado, un ejército que está ahí sin armas. Alguno arrinconado junto a los vasos, no cabe duda, un ejército de arrinconado. Es otro problema adicional. Pero el ejército, cuando está presente, y lo he enseñado en esas imágenes de cáncer de mama al principio de la charla, está perfectamente presente y en estrecho contacto. Sin embargo, no es eficaz. Y no es eficaz porque está desarmado. Le falta activación, no cabe duda, pero también está desarmado. Pero la manera de esto es dar armas. Entonces, el inmunograma. ¿Cómo saber qué armas hay que dar a ese ejército desarmado? Bueno, las armas que hay que dar, tenemos que tener cada vez un conocimiento mayor de las células que están allí, realmente qué moléculas presentan esas células. Combinar la visualización de las células y su cuantificación con las moléculas que hay y cuantificarlas para saber qué moléculas están en exceso, en ese caso, y, por lo tanto, qué bloqueo hay que hacer. Si hay un tipo de moléculas, pues supongo que fueran anti-CTLA4, el CTLA4 está muy expresado, anti-CTLA4. Si está expresado el PDL1, anti-PDL1. Si está expresado el LAC3, anti-LAC3. Es decir, que este sería un poco el hecho. Y luego también la célula tumoral, también hay que saber naturalmente qué expresa, qué moléculas inhibidoras, cuánto PDL1 está expresando y y otras moléculas que habrá que valorar. Es decir, de esta manera tendremos un inmunograma que valorará las células tumorales y las células inmunes en cuanto a qué células son y qué moléculas expresan. Ese sería el futuro inmunograma. Sí, gracias. Excelente, Miguel Ángel. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues antes de cerrar la sesión, simplemente porque ha habido varios chats en este sentido, recordaros a todos. Cada una de las sesiones va a tener un registro de asistencia en la que os hemos indicado para los alumnos de doctorado, por favor, que os identifiquéis con vuestro nombre y apellidos para facilitar el seguimiento de la asistencia. De todos modos, como os he indicado también al inicio, y para quitarle complejidad a la acreditación de la asistencia, lo que se ha considerado en la comisión de doctorado es que sería suficiente con que aportéis la acreditación de haber participado en estas sesiones, en estas conferencias, avalada por vuestro director de tesis, como ha puesto el coordinador de investigación en uno de los chats. Con esto sería, como os digo, suficiente y siempre, pues, como no puede ser de otra forma, pues confiando en la honestidad tanto vuestra como de vuestros directores. Y aquí un poco lo que importa no es tanto la asistencia o no, sino vuestra formación, es de lo que se trata, de vuestra propia formación. Así que en ese sentido, cuando sea definitiva esta forma de acreditar, os lo comunicaremos. ¿Cómo se acredita? Pone por aquí uno de los alumnos.
pues como digo, cuando vayáis a entregar el DAD, cuando corresponda, que ahora mismo entiendo que será en junio del próximo año, la próxima vez que os corresponda, pues podréis aportar un documento firmado por nosotros mismos y por el director con la relación de seminarios en los que habéis participado. Esa sería la forma de aportarlo en el propio DAD, ¿vale? Os informaré. Bueno, y cierro ya el acto. Miguel Ángel, Muy bien, muchas gracias. por tu excelente presencia. Yo creo que ha sido muy interesante y gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Hasta la vista. Igualmente, muchas gracias. Bueno, damos por concluido el acto. Un saludo a todos y detengo la grabación. Hasta luego.